Saludo, amigo televidente. Es para mí un placer introducirme en la continuación de la serie El Regreso de Cristo. Hemos estado estudiando el tema de la segunda venida de Cristo a esta tierra, que es uno de los temas más importantes en toda la Escritura. En los 6 temas previos estudiamos señales del regreso de Cristo presentadas por nuestro Señor Jesús en su sermón profético tal como se presentan en Mateo capítulo 24. Cuando hablamos del regreso de Cristo, hablamos de algo muchísimo más que maravilloso. El Jesús que regresará pronto es el ser humano más amoroso y comprensivo, el único que es poderoso para sanar, para perdonar y para resolver todo tipo de problema que se presenta a la humanidad. Jesús es la persona con quien debemos y tenemos que amistarnos. Es Dios hecho hombre y Él prometió que volvería, y hoy continuamos estudiando las señales que anticipan el momento del regreso de Cristo. Para este tema utilizaremos otra de las versiones católicas de la Biblia. Esta es conocida como Nácar Colunga y vamos a utilizar la revisión del año 1944. De paso, fue la primera Biblia que cayó en mis manos, la primera Biblia que leí en mi vida. La leí completa 3 veces antes de saber que existían otras versiones de la Biblia. Si, según se desarrolla este tema, despierta su interés y el deseo de comprenderlo más detenidamente, entonces le podemos proveer una copia digital del bosquejo del tema solo con que lo solicite a la dirección de correo electrónico o al número telefónico por WhatsApp o mensaje de texto o mensaje de voz o llamada telefónica como aparece en pantalla. apocalipsis2731@gmail.com, apocalipsis2731@gmail.com y el teléfono 787-514-9458. Sin otra cosa que anticipar, vamos inmediatamente a la primera de las 3 señales del regreso de Cristo que vamos a considerar en esta presentación, y nos referimos a la comprensión de las profecías del libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 4, se registra esta declaración. Dice así: Tú, Daniel, ten en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo leerán y acrecentarán su conocimiento. A Daniel se le instruyó que tuviera en secreto las palabras que se le habían revelado. Se refiere a las palabras que le fueron reveladas por Dios y que luego, por orden de Dios, escribió en el libro que se conoce como el libro de Daniel. Este pequeño libro, el libro de Daniel, consiste de 12 capítulos. Una parte de ese libro es histórico y la otra parte es profética. Lo que debía mantener en secreto era aquella porción de la profecía que se refiere a los últimos días, y estamos hablando que mayormente se refiere a los últimos 6 capítulos del libro, los capítulos 7 al 12. Además, se le instruyó a Daniel sellar el libro hasta el tiempo del fin. En uno de los temas anteriores, específicamente el tema número 8, vimos que el juicio previo al regreso de Cristo comenzó en el 1844, específicamente en el día de la expiación de ese año 22 de octubre. Ese juicio terminará poco antes de que Jesús regrese a esta tierra, lo que significa que nosotros estamos viviendo
en el tiempo del fin hace unos cuantos años, desde el 1844 para acá. En resumen, a Daniel se le indicó que sus palabras debían quedar en secreto y que su libro quedaría sellado hasta que llegara el tiempo del fin. También se le dijo que tras ser desellado, muchos lo leerán y acrecentarán su conocimiento. El libro de Daniel fue un libro sellado por alrededor de 2400 años. Tras ser desellado, muchos lo han leído y se ha ido comprendiendo de manera progresiva. De uno de los libros que utilizo para enriquecer estos temas, leo la siguiente declaración. Desde el 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Después del 1798, que fue el año en que el Papa perdió su poder temporal, hubo un respiro para el cristianismo y Dios permitió que muchos investigadores de la palabra redescubrieran el libro de Daniel, redescubrieran el tema del juicio y el tema del regreso de Cristo. El juicio es uno de los temas principales en el libro de Daniel. Específicamente en el capítulo 7 y en el capítulo 8 se dan detalles muy importantes acerca del juicio de Dios, específicamente de la primera parte del juicio de Dios, que es la que tiene que llevarse a cabo antes de que Jesús regrese a esta tierra. Una vez quitado el sello al libro de Daniel, también se comenzó a comprender el libro de el Apocalipsis. Apocalipsis nunca fue sellado, es la revelación de Jesucristo. Sin embargo, el estudio del Apocalipsis nos obliga a ir a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanza de suma importancia dada por Dios a los hombres acerca de acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Así que el desellamiento del libro de Daniel no solamente hizo posible comprender las profecías del juicio previo al regreso de Cristo, sino que juntamente con el libro de Apocalipsis nos han permitido entender toda suerte de profecías relacionadas con el tiempo del fin. Pasamos a la segunda de las señales que tienen que ver con el regreso de Cristo, y esta es acerca de tiempos difíciles, de los tiempos difíciles que vivirá la humanidad a medida que nos acerquemos al tiempo del regreso de Cristo. De esto habla el apóstol Pablo y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículos 1 al 5. 2 Timoteo 3, 1 al 5 dicen así: Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Guárdate de ellos. Bien, hemos leído 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, de la versión de la Biblia conocida como Nácar Colunga, edición del 1944. Vamos a tratar de sacar de esos 5 versículos
una información que debe quedar clara en nuestras mentes. El apóstol anticipó que en los últimos días, en el tiempo previo al regreso de Cristo, sobrevendrían tiempos difíciles. Y la causa para esto se encuentra en los mismos seres humanos. Dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, que habrá hombres, puntos suspensivos, lo que significa que los tiempos difíciles que preceden al regreso de Cristo tiene que ver con la conducta, con el carácter de los seres humanos que vivan para ese tiempo. A continuación, el apóstol Pablo explica lo que quiere decir. Esta es una profecía en cumplimiento. Y el apóstol usó 18 términos o 18 expresiones para describir el carácter de un número creciente de seres humanos. Esto se verá más frecuentemente, más ampliamente, a medida que nos acerquemos al momento del regreso de Cristo. Las palabras o expresiones que describen el carácter de la humanidad o de muchos seres humanos que viven cerca del regreso de Cristo son las siguientes. Número 1, egoístas. Número 2, avaros. 3, altivos. 4, orgullosos. 5, maldicientes. 6, rebeldes a los padres. 7, ingratos. 8, impíos. 9, desnaturalizados. Eso significa que faltan a los deberes de padre, hijo, hermano, esposa, etc. 10, desleales. 11, calumniadores. 12, disolutos. 13, inhumanos o insensibles. 14, enemigos de todo lo bueno. 15, traidores. 16, protervos. Y como esa palabra no es muy común en el lenguaje diario, eso significa perversos. Protervos significa perversos, obstinados, presumidos, hinchados. Son sinónimos de esa palabra. 17, amadores de los placeres más que de Dios. Y 18, que con apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Después de esa detallada descripción de los tiempos difíciles, característicos del tiempo del fin, el apóstol aconseja con relación a este tipo de personas y dice a Timoteo, o dice a las personas a quien dirige esta carta: guárdate de estos, cuídate de ese tipo de personas. Lo peor de todo es que esto ocurrirá específicamente dentro de la parte de la humanidad que profesa fe en Cristo. Esas características en la gente que no profesa fe, eso es común y ha sido común a través de los siglos y de los milenios. Pero que eso ocurra dentro de aquellos que se autoproclaman cristianos, eso sencillamente era inconcebible, pero el apóstol Pablo dice que eso estará pasando justo antes de que Cristo venga a esta tierra. Algunas evidencias de lo difícil y peligrosos que son estos tiempos son las rejas, las lámparas con sensores de movimiento, las alarmas, los guardias de seguridad, las cámaras de seguridad y otros medios de protección para la vida y la propiedad. De estas cosas no hay que hablar demasiado, pues todos conocemos muy bien, especialmente lo que está pasando en las escuelas, en las iglesias, en los Estados Unidos y otras partes del mundo, que cada vez parece más frecuente y son más agresivos. Definitivo. Inclusive estas cosas están pasando y están participando personas que se proclaman seguidores de Cristo.
Pasemos inmediatamente a la tercera de las señales que nos anticipan el regreso de Cristo, y estamos hablando ahora de la propagación de la apostasía. Ahora sí vamos a leer en la epístola a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 4 y versículos 1 al 3. Después que lo leamos, vamos a analizarlo. Dice así: pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe, dando oídos al espíritu del error y a las enseñanzas de los demonios, embaucadores, hipócritas, de cauterizada conciencia, que prohíben el matrimonio y el uso de alimentos creados por Dios, para que los fieles conocedores de la verdad los tomen con hacimiento de gracias. Esta declaración de 1 Timoteo capítulo 4 se refiere específicamente al ambiente cristiano, porque dice que algunos apostatarán de la fe. Eso ha ocurrido a lo largo del cristianismo. Si menciona el apóstol Pablo esto como una señal del tiempo del fin, eso significa que el Espíritu Santo está anticipando que en los últimos tiempos apostatarán algunos de la fe. Continuará esa tendencia y podemos decir se acrecentará esa tendencia a apostatar, a apartarse de la fe. Se refiere claramente a profesos cristianos que se apartarán de su fidelidad real a Cristo, aunque le aparenten devoción. Personas que no niegan la existencia de Dios, inclusive no niegan la idea de que Jesús regrese a esta tierra, pero se han apartado de su fidelidad a Dios, aun cuando continúan aparentando devoción a Dios. Esta apostasía se produciría por causa de dar oídos al espíritu de error y a las enseñanzas de demonios. Estamos hablando, el apóstol Pablo, cuando habla del espíritu del error y de las enseñanzas de los demonios, está haciendo referencia a lo que en su tiempo se conocía como el paganismo. Hoy nosotros conocemos eso como espiritismo, lo que significa que el antiguo paganismo, que es el moderno espiritismo en todas sus formas, haría incursiones dentro del cristianismo. Esta es una noticia lamentable, pero es algo real que cualquiera con un poquito de conocimiento de la Escritura se dará cuenta que esto ha estado pasando especialmente en este último tiempo en el que estamos viviendo. El apóstol describe a los propagadores de la apostasía primero como embaucadores, y esa palabra significa engañadores. En segundo lugar, los describe como hipócritas, porque fingen sentimientos y cualidades que no poseen. En tercer lugar, los describe como de conciencia cauterizada. Eso significa que tienen una conciencia endurecida, encallecida, insensible a la voz de Dios. Inclusive llegarían estos propagadores de la apostasía al punto de prohibir dos cosas importantes para la humanidad, dos cosas instituidas por Dios en el Edén antes de que existiera el pecado. Y nos referimos primero al matrimonio y segundo al uso de alimentos creados por Dios para que los fieles conocedores de la verdad los tomen con hacimiento de gracia. Con relación al matrimonio, ese es el tema del capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Génesis. Con relación a los alimentos creados por Dios para nuestro consumo, de eso se habla
en Génesis 1, en Génesis 2 y en Génesis 3. Los propagadores de la apostasía llegarían al punto de prohibir esas dos instituciones, el matrimonio y el consumo de los alimentos que Dios creó para el consumo humano. Con relación a prohibir el matrimonio, eso es contrario al plan de Dios, quien dijo de Adán, del primer ser humano que creó, dijo lo que aparece en Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. El voto obligatorio del celibato, que se introdujo dentro de la iglesia cristiana hace mucho más de 1000 años. Ese voto persevera todavía, y quiero decir que el voto obligatorio del celibato es contrario al plan de Dios. El que voluntariamente quiera tomar ese voto, no hay ningún problema. Pero la iglesia no tiene la facultad de exigir ese voto. Lo puede recomendar, pero no lo puede exigir. Muchos de los que toman ese voto del celibato lo violan haciendo todo lo que se hace en el matrimonio menos casarse. Y en este caso, eso es fornicar, que es pecado ante Dios. Es embaucar o engañar. Es hipocresía y es mente cauterizada. Con relación a prohibir el consumo de alimentos que Dios creó para el consumo humano, eso también es contrario a la voluntad de Dios. Se han establecido reglas de abstinencia temporeras o parcial de alimentos. Se ha exigido que se cumplan esas reglas como si fueran reglas que vinieran de Dios. Eso también es embaucar, eso es hipocresía y eso es tener mente cauterizada. La apostasía es continua. Siguen surgiendo profesos seguidores de Cristo que enseñan cosas contrarias a las enseñanzas y al ejemplo de nuestro Señor Jesús. La única forma de detectar a estos propagadores de la apostasía es conociendo por nosotros mismos la palabra de Dios. Y quiero recordarles que hay una regla de Dios para detectar lo que es espurio o falso. Y esa regla está en Isaías capítulo 8 y versículo 20, que dice así: a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que no esté en armonía con la ley de Dios y el testimonio dado a través de los profetas y a través de los apóstoles y a través de Jesús mismo, lo que no esté de acuerdo con eso, los que dan mensajes que no están de acuerdo con eso, no les ha amanecido. Dios no les está usando. Si desea copia digital de este tema, solicítela a la dirección que aparece en pantalla, correo electrónico y número telefónico. Hemos estudiado en esta ocasión 3 señales características del tiempo del fin. La primera es la apertura y comprensión del libro de Daniel. La segunda son los tiempos difíciles que preceden al regreso de Cristo. Y la tercera es la propagación de la apostasía dentro del cristianismo nominal. Estas señales nos permiten saber y corroborar que estamos viviendo en el tiempo del fin. Muchos llaman a este tiempo postcristiano, porque Puerto Rico es un país cristiano, pero la mayor parte de los cristianos no lo son de verdad. Estas señales que hemos estudiado nos permiten corroborar, saber que estamos viviendo en el tiempo del fin y nos ayudan a tener la orientación que nos permiten evitar caer en el engaño. Mi llamado en esta ocasión es a que procuremos captar las señales de los tiempos. No es imposible, solamente vaya a la Biblia y pida la dirección del Espíritu Santo en oración y entréguese al estudio de la Biblia, con el corazón abierto a aprender y a vivir en armonía con lo que aprende. Mi llamado es a que procure
captar esas señales de los tiempos y a que fortalezca la voluntad de someter su voluntad a la voluntad de Dios. En otras palabras, conozca las señales de la venida de Cristo mediante su estudio de la Biblia y entregue su voluntad a Dios para vivir en armonía con eso. Amado Padre, concede que los que me han estado viendo y escuchando puedan ser inducidos por tu Espíritu a interesarse en descubrir las señales que anuncian el regreso de Cristo y a poner su voluntad en armonía con la tuya. Así lo conceda Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Y será hasta el próximo programa. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.